Desde nuestros estudios en Washington, Poder Latino con Gustavo Alegret. Bienvenidos a Poder Latino, este domingo para centrarnos en unas elecciones que se van a convertir en un punto de inflexión, dicen muchos, en la relación entre Estados Unidos y el resto de América Latina, las elecciones en México. El 1 de julio, los mexicanos acuden a las urnas para elegir al sucesor de Enrique Peña Nieto. La incertidumbre está en una de las campañas que va en las encuestas en primera posición, la de Andrés Manuel López Obrador. Su figura no deja indiferente a nadie. Le acusan de ser demasiado izquierdista, populista otros y anti-establishment. ¿Cómo influirán las políticas de Donald Trump, la participación de Estados Unidos en ese vecino con quien se tiene una relación estrecha y especial? En este programa vamos a analizar esas próximas elecciones desde el punto de vista de Estados Unidos. México se prepara para elegir a su próximo presidente y lo hace en medio de violencia e incertidumbre. Esta campaña electoral ha estado acompañada de las peores cifras de violencia y asesinatos en la historia de la democracia mexicana. A la violencia producto de la corrupción, la impunidad y el narcotráfico se suma la cada vez más complicada relación entre México y Estados Unidos. Aunque México es el segundo socio comercial de Estados Unidos después de Canadá, el presidente Donald Trump se ha trazado como objetivo limitar y regular la cooperación bilateral bajo la premisa de que el libre comercio entre los dos países no ha sido beneficioso para la economía estadounidense. Además, su tono y acciones beligerantes en contra de los inmigrantes mexicanos hacen aún más tensa la relación. La elección presidencial mexicana se dará en un momento en el que el sentimiento anti-Estados Unidos está en un rápido aumento entre los mexicanos. ¿Cómo afectará la relación entre México y Estados Unidos la campaña presidencial mexicana? Una cita electoral imprescindible en este superciclo electoral que enfrenta América Latina, y entre los países destacados está México. Hoy lo vamos a analizar y lo vamos a hacer con Maureen Meyer, que es la directora para México y Derechos de Migrantes de WOLA. WOLA es, en su traducción al español, la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos. Señora Meyer, gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Poder Latino. Gracias. Y con Michael Camilleri, que es director del programa de Estado de Derecho del Diálogo Interamericano. Señor Camilleri, gracias por venir. Gracias a ustedes. ¿Cómo ven estas próximas elecciones? Les pido un comentario general. Señora Meyer. Yo creo que son elecciones muy importantes, como no solamente para la relación entre Estados Unidos y México, pero para México. Son las elecciones históricas, son 3.400 puestos que se van a cambiar, no solamente el tema de presidencia y el Congreso Federal, sino 9 gobernaturas y muchos puestos a nivel local y estatal. Entonces, ¿qué las hace diferentes a estas de otras? Porque cualquier elección en un país son relevantes, son importantes. Por el tamaño de lugares que están cambiando y porque es el cambio de presidencia. Entonces va a ser cambio de políticas y lo que va a marcar las tendencias federales por 6 años en México. ¿Y cree que va a haber un cambio sustancial en el tipo de políticas que se van a hacer después de el final de Peña Nieto y el nuevo presidente? Yo creo que sí, yo creo que queda muy claro hasta el momento por las tendencias, tanto los dos candidatos que tienen más popularidad no son del partido en poder, no son del PRI, y realmente yo creo que están hablando mucho de cambio. Yo creo que más bien este voto en México va a ser un voto para cambio, reflejando el hartazgo que tiene la población mexicana por temas de la violencia que sigue afectando al país. El año pasado fue el año más violento en récord, temas de corrupción y de impunidad, o sea, la falta de investigar delitos en el país. Hablaremos de todo eso en este programa, Michael. Totalmente de acuerdo, son elecciones clave para México, van a determinar el futuro en muchos casos y cosas. Y los mexicanos quieren cambio y parece que lo van a conseguir, ¿no? Con la elección probable del candidato López Obrador. Y viene un tiempo de cierta incertidumbre, dadas las dudas sobre su estilo de gobierno y sus políticas en muchas cosas. Así que vamos a estar pendientes del camino que toma México de aquí en adelante. Precisamente una de nuestras analistas comentaba sobre la violencia. Vamos a saludar a Alexandra Colón para entender el grado de violencia, hasta qué punto esa violencia está siendo desproporcionada en esta campaña. Alexandra, cuéntanos. Hola, Gustavo. Estas elecciones de 2018 en México son históricas.
Por ejemplo, es el proceso electoral en el que más puestos están siendo disputados, 3.400 para ser exactos, pero también ha batido récords en términos de violencia. Es el proceso electoral más violento en la historia del país. Desde septiembre de 2017, cuando comenzó el periodo de precampaña electoral, se ha registrado una ola de violencia contra políticos sin precedentes, sobre todo contra candidatos a cargos locales. Esto ha dejado 180 víctimas y 90 asesinatos, entre los cuales se encuentran 22 precandidatos, 15 exalcaldes, 13 regidores, 13 militantes de partidos, 10 alcaldes, 7 dirigentes partidistas, 4 candidatos. Y la lista sigue y sigue. Según un reciente informe de seguridad, 69% de estas víctimas fueron asesinadas y un 12% de ellas fueron secuestradas y posteriormente halladas sin vida y con marcas de violencia en sus cuerpos. Es un panorama realmente preocupante, así que continuamos con ustedes para que sigan discutiendo cómo enfrentarse a esta situación. Gracias, Alexandra. Las cifras de la violencia, según las fuentes, más de 90, algunas dicen más de 100. ¿Es atípico? Sí, yo creo que no se ha visto en años ese nivel de violencia en muchas partes de México. El año pasado solamente 6 estados mexicanos de 32 no vieron un aumento en la violencia. Entonces, yo creo que la gente se siente insegura en casi todo el país y no es tan típico. Ha sido una ola de aumento desde hace 3 o 4 años que no parece frenarse, y yo creo que es lo que más preocupa a la población mexicana, de no ver cuándo se va a acabar esa violencia. ¿A qué cree que explica este incremento de la violencia? Yo creo que son diferentes explicaciones. Una parte son conflictos entre los grupos de crimen organizado, peleas por plazos, sobre todo por debilidades de ciertos cárteles a otros, y la falta de respuesta del gobierno. Una parte es confrontar la violencia con más violencia, o sea, el tema de desplegar a las fuerzas federales, sobre todo los militares, a combatir. El crimen organizado provoca más violencia, enfrentamientos, pero la falta de investigar los delitos. Hay que pensar que solamente 1 de cada 10 delitos en México es denunciado o investigado. Entonces, realmente estamos hablando de altos índices de impunidad y si no se investigan, tampoco hay mucho incentivo para no seguir cometiendo delitos. Entonces, yo creo que también es un parte de contribuye a por qué hay tanta violencia en el país. Pero usted menciona la necesidad de que las Fuerzas Armadas hagan frente a esa violencia entre cárteles y grupos organizados y, por el otro, la ausencia de investigación adecuada para esclarecer y buscar a los responsables individuales. ¿El gobierno de Enrique Peña Nieto está haciendo lo correcto? Es decir, enfrentar esos grupos hay que hacerlo de la manera en que lo está haciendo, con Fuerzas Armadas, con presión, y eso genera más violencia? Yo creo que lo que no hemos visto con el gobierno de Peña Nieto es una estrategia para cómo sacar a los militares de tareas de seguridad pública, que es lo que él prometió hacer. Lo que estamos haciendo es más bien legalizar su presencia. Se acaba de aprobar en diciembre una ley de seguridad interior que hace un marco fuerte, legal, para la presencia de los militares en esas tareas, pero no fortalece la policía. O sea, si no tienes fuerzas policiales a nivel estatal, municipal o federal fuertes, tampoco vas a poder sustituir a los militares de tareas que tampoco quieren estar haciendo si no tienes quien los sustituye a nivel civil. Eso es importante porque los militares no están entrenados realmente para combatir el crimen, no están entrenados para investigar, están entrenados para otra cosa, para hacer la guerra, básicamente. Eso puede tener un impacto de muy corto plazo cuando se desplieguen en las calles, porque es una muestra de fuerza, pero no es una solución sostenible al problema de violencia que enfrenta México. Lo que pasa es que el crimen organizado se ha extendido tanto en algunas zonas de México que el uso de las fuerzas adecuadas, que serían la policía, las fuerzas civiles, por decirlo de alguna manera, no las militares, no son, usted podría decir también, reliable, no son confiables. A veces en lugares ni siquiera existen. O sea, en Tamaulipas, los marinos han estado cargados de tareas de seguridad por varios años, incluido con varias preocupaciones en materia de derechos humanos. Como comentó Michael, tampoco los militares están entrenados para las tareas que están haciendo. O sea, a veces provocan más ejecuciones extrajudiciales, están implicados en casos de tortura, desapariciones forzadas. Yo creo que es esta parte, pero
justamente no hay policía en lugares o hay policía que es corrupta. Hay varios índices de que policías, sobre todo a nivel municipal, que trabajan en colusión con grupos de crimen organizado. Lo hemos visto hasta en el caso de los estudiantes que fueron desaparecidos en Guerrero, estaban trabajando a favor de un cártel de drogas. Yo creo que hay muchos problemas con la policía que no se han entendido. Es muy difícil saber exactamente cuánto influye la corrupción, pero yo diría que es imposible contemplar ese nivel de violencia sin un nivel importante de colusión entre los grupos de crimen organizado y las fuerzas estatales. El caso de Ayotzinapa es quizás el caso ejemplar. ¿Qué quiere decir cuando habla de colusión? Bueno, el caso de Ayotzinapa creo que es un buen ejemplo que ya lo trajo Maureen, en que vemos que por lo menos a nivel local las fuerzas policiales estaban haciendo negocios con grupos de narcotráfico. En vez de aplicar la ley, estaban colaborando con grupos al margen de la ley. Esa es la situación que contribuye al nivel de violencia e inseguridad que percibimos en el país. ¿Cómo describirían el rol que juega Estados Unidos en esta situación? ¿Está ayudando? ¿Está lavándose las manos? Yo creo que existe un tema de cooperación en materia de seguridad. Se conoce más como Iniciativa Mérida, el tema de paquete de ayuda que lleva casi una década, ya de $2,000 millones más, de apoyar a México en fortalecer su policía, a hacer mejoras al sistema de justicia en México, su capacidad de investigar delitos, pero mucho intercambio también de inteligencia. Hay que pensar que algunos de los operativos que han detenido al Chapo Guzmán y otros han sido operando con base en inteligencia de Estados Unidos. Yo creo que sí existe ese nivel de cooperación y yo creo que lo que está ahorita en duda o la pregunta es ¿qué va a pasar con un nuevo presidente? ¿Cómo se va a relacionar en temas de cooperación entre México y Estados Unidos? Creo que Estados Unidos de manera correcta ha percibido que tiene un interés en fortalecer las instituciones de justicia en México. Ha hecho una inversión muy grande en la transición de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio en México, que con el tiempo haría el sistema de justicia más transparente y eficiente en México y en el caso particular del narcotráfico, como mencionó Maureen, ha habido ejemplos importantes de colaboración eficaz y efectiva entre ambos países. Desafortunadamente hay algunos campos en que esa colaboración no ha llegado, ¿no? Y creo que quizás el tema de corrupción es un ejemplo de eso, en que ha habido casos importantes de corrupción que toman un lugar en México, involucrando a veces empresas norteamericanas o mexicanas con vínculos en Estados Unidos, que el Departamento de Justicia actúa o el SEC actúa contra esas empresas o individuos y las autoridades mexicanas no reaccionan de manera equivalente, aprovechando la información y las investigaciones que ya hicieron. Así que creo que hay cierto nivel de cooperación, sobre todo en el campo del narcotráfico, pero que expandir esa cooperación a campos como corrupción o violaciones de derechos humanos quizás sería un respaldo importante para las instituciones mexicanas. Yo creo que saltar aquí que sí, USAID empezó hace un año o dos a empezar a apoyar el Sistema Nacional Anticorrupción que recién es creado en México y también a nivel estatal, cómo pueden apoyar el tema de combate a la corrupción o a periodistas que están investigando corrupción, sobre todo a nivel estatal, pero es muy poco. Entonces, yo creo que estoy de acuerdo que se tendría que ver cómo expandir este apoyo que grupos en México han visto como muy importante, pero también la cooperación entre ambos países para investigar estas redes transnacionales, ¿no? O sea, es algo que opera en ambos lados de la frontera. Cuando escuchábamos las cifras que nos contaba Alexandra, usted decía, este incremento de la violencia se remonta en su creciente más llamativo a los últimos 3-4 años. Esto es la presidencia de Enrique Peña Nieto y probablemente tiene su germen, y les pregunto a ustedes, en la presidencia anterior, la de Felipe Calderón. ¿Qué ha pasado desde el final de Felipe Calderón hasta esta presidencia de Enrique Peña Nieto para que las cosas se hayan ido a este nivel de violencia? Yo creo que, por un lado, sí se bajó la violencia al inicio del gobierno de Peña Nieto. Hubo una baja un par de años y luego un incremento, yo creo que por lo mismo, de empezar a detener a
a capos, o sea, grandes líderes de los cárteles, creen unas debilidades en las estructuras y fragmentan los grupos de crimen organizado, entonces, crean ellos mismos más conflictos porque están peleando entre ellos, tanto así que hay estados como Guerrero que tienen entre 10 a 20 grupos de crimen organizado peleando entre ellos. Entonces, la estrategia de Kingpin, que también promueve Estados Unidos, ha fragmentado los grupos y ha provocado más violencia. Lo que pasa es que entonces, lo que me lleva a preguntar es, ¿esos grupos estaban antes de que se incrementase la presión de las Fuerzas Armadas sobre ellos y lo único que hacían era, no había violencia, pero ellos controlaban el territorio y ha sido cuando el Estado ha decidido meter mano a esa zona gris donde no controlaba, cuando estos grupos se han revelado y lo que se ha generado es la violencia? Yo creo que los grupos, varios llevan años en existencia, pero luego se fragmentaron varios otros y hay un surgimiento de nuevos grupos, como por ejemplo en Jalisco, que también es un cártel bastante violento. Yo creo que es el tema de nuevos actores, pero también la estrategia de seguir confrontándoles y no enfocar tanto en lo que comentaba Michael, de las instituciones de justicia, que también son muy importantes. Sí, yo volvería a la palabra impunidad, ¿no? La impunidad en México desafortunadamente es generalizada y no hemos visto hasta ahora un compromiso con el fortalecimiento de una fiscalía, por ejemplo, autónoma o independiente, con las capacidades y con los recursos necesarios, y lo mismo al nivel de los estados, para poder aplicar la ley de manera efectiva, al mismo tiempo que el Estado se hace presente con una policía en la calle que también es efectiva y capacitada para las tareas asignadas. La presidencia de Barack Obama y de Donald Trump, ¿en qué se diferencia en esa relación con México? Yo creo que una relación que teníamos con Obama como presidente de cooperación y de ver a México como un aliado, incluso en ahí se expandió mucho la cooperación en temas de seguridad, pero también temas migratorios, y con Trump una relación que se hace muy tensa y de criticar a México en una forma que no solamente impacta la relación entre los países, sino cómo ven los mexicanos a Estados Unidos. Bueno, yo tuve la oportunidad de servir en el gobierno del presidente Obama y percibimos esa relación como una de convivencia y de convivencia, de cooperación, de oportunidades, pero sobre todo de relación mutua en temas que no podíamos en muchos casos resolver exitosamente de manera solo. Es decir, el cooperar con México no era solamente idóneo, sino necesario en muchos temas, desde migración a seguridad, a comercio y más. Tengo la percepción que el presidente Trump percibe a México primordialmente como una fuente de amenazas, sea crimen, sea droga, sea migrantes. Y ha percibido además una ventaja política que le rinde políticamente desde la campaña atacar a México y atacar a los mexicanos. Así que tanto en el tono como en la sustancia creo que ha habido un cambio importante en la relación. Y eso creo que estamos apenas empezando a ver las consecuencias de lo que podría implicar una relación realmente de tensión y falta de cooperación entre ambos países. ¿Usted ve alguna relación entre la política de mano dura con la inmigración y particularmente la inmigración irregular de esta presidencia con el incremento de violencia en México? Creo que eso sería difícil de afirmar en este momento. Creo que hay que ver qué pasa en las elecciones de México, porque creo que hasta ahora el gobierno mexicano ha tratado de suavizar las cosas, de buscar aliados dentro del gobierno de Trump, incluyendo el esposo de la hija del presidente, Jared Kushner, y buscar colaboración en temas puntuales y mitigar un poco el tono tan agresivo que trajo el presidente Trump a la Casa Blanca. En un posible mandato del presidente de López Obrador en México, el riesgo que yo veo es que ambos presidentes, no solamente uno, perciben una ventaja política en tensionar las relaciones, en tratar al otro con agresividad, y si empieza realmente a deshacerse la cooperación que ha existido en temas de interés mutuo, podríamos ver muchas consecuencias, entre ellos en el tema de violencia.
Maureen. Yo creo que estoy de acuerdo que en tema de migración, yo creo que el impacto principal es cómo los candidatos mexicanos que no se han pronunciado van a apoyar a los que están siendo deportados de Estados Unidos. Ese es un tema que sí existe, que sí crea mucha tensión entre ambos países, pero el tema de cómo las elecciones podrían impactar las relaciones, sí, yo creo que va a ser varios meses de incertidumbre y que podrían debilitar más y más una relación que lleva más que una década tratando de fortalecerse, expandir en una forma que ha sido a beneficio de ambos países. Esto es Poder Latino, ya volvemos. Ya regresamos con Poder Latino. Continuamos con Poder Latino. Seguimos en Poder Latino hoy con Michael Camilleri, que es el director del programa de Estado de Derecho del Diálogo Interamericano, y con Maureen Meyer, directora de México y Derechos de Migrantes de la oficina WOLA. En este punto del programa quiero saludar a Mari Claire Acosta, que es presidenta del Consejo Nacional Anticorrupción de México. Señora Acosta, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Me gustaría preguntarle de entrada sobre el estado del respeto a los derechos humanos en el país vecino, en México. ¿Cuál es, desde su punto de vista, ese nivel? Bueno, yo creo que es preocupante el estado de los derechos humanos en este proceso electoral. A la fecha tenemos algo así como 90 candidatos a puestos de elección popular que han sido asesinados. Que yo sepa, no tenemos un solo indicio de quiénes fueron los... Bueno, en algunos casos sí sabemos que fueron carteles, pero quiénes los han asesinado, por qué, qué tanto han avanzado las investigaciones. Hay reportes incluso de que muchas personas que fueron postuladas para candidaturas por los partidos y las agrupaciones políticas han desistido precisamente por miedo. Entonces, esto es un indicador de que la situación es grave. Por otro lado, pues también tenemos casos como el de los 3 estudiantes de cine de Guadalajara que fueron secuestrados y presuntamente asesinados y sus restos disueltos en ácido. Hay muchas, han aparecido, digamos, algunas dudas sobre la veracidad de los hechos, porque bueno, todo está basado en declaraciones testimoniales, no hay evidencia, digamos, forense todavía, convincente, de que esto haya sido el desenlace de esa desaparición. Y bueno, hace unas semanas el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos rindió su informe anual de labores ante el presidente Peña Nieto y habló de la gravísima situación que guardan los derechos humanos en el país en este año. Termino, pero no puedo dejar de hacerlo sin referirme a la polémica que esta semana hemos visto aquí en Estados Unidos sobre el paradero, la ubicación de casi 1.500 menores que en un principio parecía que estaban desaparecidos, perdidos, que la administración no los ubicaba, y que luego insistieron en que sí, que estaban en manos de tutores o familiares. En cualquier caso, ha habido polémica sobre el trato que han recibido estos niños, dónde están y si la administración es capaz de llevar un control riguroso sobre esos migrantes que llegan a Estados Unidos pidiendo asilo o pues buscando un futuro mejor. ¿Qué herramientas y qué está haciendo el gobierno de Enrique Peña Nieto al respecto? Yo no le puedo contestar si el gobierno tiene una herramienta o no. Lo que sí me parece que el gobierno de México tiene que hacer es que tiene que replantear esta política de cooperación que tiene con el gobierno de Estados Unidos en la frontera sur. No es posible que nosotros, en México, esté haciendo el trabajo sucio de detener a los migrantes en la frontera sur para que no lleguen a Estados Unidos. Yo creo que esto sí tiene que replantearse, todo este esquema de cooperación y de seguridad, porque es muy grave, porque finalmente estamos hablando de gente que huye de la violencia, de la corrupción y de la pobreza y de la desesperación. Y para que tú puedas
mandar a tus hijos solitos a atravesar ese país que es México, con todos los peligros que eso conlleva, porque también México ha sido muy omiso en garantizar seguridad a los migrantes, y tenemos casos terribles que lo demuestran, tienes que estar muy desesperado. Entonces sí, yo creo que es un tema que se tiene que replantear de principio a fin. María Clara Costa, presidenta del Comité Nacional Anticorrupción de México, gracias por habernos acompañado aquí en Poder Latino. ¿Es Enrique Peña Nieto lo suficientemente diligente, como escuchábamos ahora en boca de la señora Costa, para la protección de esos menores, de esos migrantes que llegan a Estados Unidos? No, yo creo que lo que hemos visto en México es una falta de investigar delitos contra migrantes en México a nivel de casi 99% de los delitos que hemos documentado contra migrantes en varios estados mexicanos que no se investigan, ¿no? Que queda impunidad. Yo creo que migrantes frecuentemente son secuestrados, asaltados, extorsionados en México sin una respuesta verdadera del gobierno de cómo protegerles en su tránsito o cómo ofrecerles asilo en México. México tiene un sistema de asilo que el año pasado recibió 14,000 solicitudes, está aumentando, pero realmente está muy lejos de poder garantizar a toda la gente buscando protección cómo conseguirlo en México y cómo apoyarles ya después de que estando ahí en el país. Alguien podría decirle, oiga, no pueden controlar el conflicto entre grupos criminales, lo van a poder hacer con migrantes que proceden de otras nacionalidades. Yo creo que hemos visto que algunos centroamericanos, incluso una ola de venezolanos que están viendo a México como posibilidad de ubicarse, sobre todo en ciudades que tienen maquilas o fuentes de empleo, pero también otros migrantes que han sido víctimas de delitos graves en México, que lo que menos quieren es quedar en un país donde ya les han secuestrado, les han amenazado y que tienen miedo, ¿no? Entonces yo creo que tampoco está como para poder recibir una cantidad mayor de lo que ya están haciendo. Señor Camilleri. Sí, creo que es una tendencia que va a un aumento. Creo que las medidas que está tomando el gobierno del presidente Trump en la frontera, que van a ser más difícil que las personas que huyen de Centroamérica lleguen a Estados Unidos, van a hacer que más de ellos buscan quedarse asilados en México, y hace falta, como dijo Maureen, fortalecer muchísimo el sistema de asilo que tiene México. Sobre los niños desaparecidos o presuntamente desaparecidos, ha habido una polémica esta semana, se lo preguntábamos a nuestra entrevistada hace minutos, pero Alexandra Colón nos vuelve a acompañar. Alexandra, ayúdanos a comprender qué ha pasado, qué se dijo primero, dónde están esos niños y cuáles son las versiones. Antes de recibir a los niños, estas personas fueron investigadas. Se investigó, por ejemplo, si tenían algún récord criminal. Pero cuando fueron contactadas por el gobierno semanas después, no respondieron. Esto ha llevado a preguntas sobre el paradero de estos niños. Según explicaciones del gobierno, muchas de estas personas son indocumentadas, por lo que no quieren que autoridades federales estén contactándolas. La respuesta de Donald Trump frente a este panorama ha sido pedirle al Congreso que se elimine la ley que permite que niños que llegan a la frontera sean entregados a familiares, parientes o responsables conocidos y que sean inmediatamente devueltos a su país de origen. Continuamos con ustedes para que sigan discutiendo este importante tema. Gracias, Alexandra. ¿Es legítimo, a su juicio, hablar de niños desaparecidos? Cuando llegan, luego son entregados. Me sorprendió mucho al principio de esta semana leer la noticia, señor Camilleri, y decir, han desaparecido. Una persona no desaparece, no se pierde en la inmensidad del espacio, y cuando las autoridades tienen a un menor se lo entregan a alguien y hay un registro de entrega. Creo que hay que tener mucho cuidado con esa palabra, hay que ser riguroso. La fuente de esto es la separación de los niños de sus padres, ¿no? Hay que estar claro en eso, y muchas veces, o que los niños llegan sin acompañamiento, pero muchas veces hoy en día la política es separarlos de sus padres en la frontera y entregarlos usualmente a familiares que tienen en Estados Unidos. Si están con esos familiares y que por alguna razón no logran contactar a la familia en un dado momento, utilizar la palabra desaparecido me parece que no es muy responsable. Pero claramente tiene que haber un sistema de seguimiento de estos niños, porque en el momento que están separados de sus padres, de alguna manera quedan, digamos, el Estado
asume alguna responsabilidad por su suerte. Y en el momento que los padres salen de detención, tienen que poder recuperarlos. ¿Es legal que el gobierno de Estados Unidos decida separar a los hijos de sus padres? Yo creo que lo que está viendo como esa nueva política de enjuiciar, por un lado, los que están cruzando la frontera a nivel irregular, no en los puertos de entrada, sino siendo detenidos por la patrulla fronteriza, pues no debe ser, es castigarlos penalmente para mucha gente que realmente están buscando asilo en este país. No es ilegal cruzar una frontera a buscar protección en otro país. O sea, por un lado, en lo que están haciendo no es ilegal porque están huyendo de violencia. Y el otro, lo que están viendo, separar un bebé de sus papás o un niño de 1 o 2 años crea una trauma en la familia, pero también en el menor, que varias organizaciones han equivalado a la tortura. Entonces yo creo que debe ser más ilegal lo que está pasando por la trauma que están causando y el daño largo plazo a la salud física y mental de esos menores, que realmente lo que es en su mejor interés es estar con sus papás. Señor Camilleri, usted estuvo en la administración. Cualquier país que se precie tiene el control de sus fronteras y el control interno de sus instituciones y del orden público. ¿No está legitimado el presidente Trump a buscar todas las herramientas que tenga a su alcance para asegurar una frontera que recibe a millones de personas que buscan entrar, apelando a ese asilo de manera legal, como ahora escuchábamos, pero que en cualquier sociedad que se precie y que esté organizada saben que eso tiene unos límites? Sin duda, mira, cada país tiene la responsabilidad y el deber de manejar responsablemente sus fronteras. Eso lo esperan sus ciudadanos y está en su derecho a hacerlo, claramente. Es un tema, como bien dice, que también enfrentó el gobierno de Obama hace unos años, cuando hubo un flujo sobre todo de menores no acompañados de Centroamérica muy fuerte. La cuestión es cómo manejar la frontera y proteger la frontera de manera consistente con las leyes nacionales, con las obligaciones internacionales y con las buenas prácticas de política pública. Respetar el derecho a asilo de las personas es una obligación internacional que Estados Unidos y el resto del mundo ha asumido de manera voluntaria. Y el tema de tener estas personas y separarlos y en muchos casos tener que crear centros de recepción para los niños que no están con sus padres, muy pronto, y ya eso se está viendo, va a generar dificultades de manejo para el gobierno. ¿Qué quiere decir? Que los centros no aguantan. Ya están llegando a su límite, están hablando incluso de medidas extremas como usar bases militares para hospedar a los niños. Entonces, yo creo que tarde o temprano este gobierno va a llegar a la misma conclusión, que esto como política pública no es sostenible, porque sencillamente no hay suficientes camas y lugares para hospedar a estos niños, mientras sus padres esperan por mucho tiempo en detención para recibir un proceso judicial sobre su aplicación de asilo. Sí, yo creo que incluso varias personas que están a favor del control migratorio están en contra de la separación familiar, porque es un tema tan a nivel de derechos humanos, del impacto en las personas, que no ayuda a nadie. Aparte, a nivel fiscal, estás creando un sistema de apoyar y hospedar a mucha más gente que tampoco hay fondos para hacerlo. Y yo creo que comentar que tampoco es que el nivel de inmigración es inmanejable. O sea, hay que pensar que el nivel de detenciones el año pasado es el más bajo casi desde las 70s, al inicio de las 70s, de 40 años de migración. Estos no son niveles inmanejables para un país como Estados Unidos. Perdone, ¿y ha bajado? ¿Por qué ha bajado? ¿Porque no hay tanta gente que le interese o porque las políticas del presidente Trump están haciendo desistir a muchos? No, yo creo que ha bajado históricamente porque también los cambios en México en particular, o sea, si pones en 2000, hubo 1 millón de personas detenidas en la frontera. El año pasado eran 330, más o menos 1000. Ha sido en baja porque en México hay mejor bienestar económico, hay cambios demográficos
Y los que están llegando en los últimos años, como bien sabe Michael por su trabajo anterior, son centroamericanos y muchos de ellos están buscando protección. O sea, la persona que está llegando aquí no es solamente un migrante económico, muchos podrían calificarse como refugiados o gente buscando asilo en el país. ¿Ha tirado la toalla esta administración respecto de los esfuerzos que aparentemente hacía la administración de Barack Obama intentando ayudar a los países del Triángulo Norte, es decir, Guatemala, Honduras y El Salvador? Creo que buena parte de la política se mantiene. Hay un reconocimiento, creo que bipartidista, en el Congreso, que es necesario tratar los raíces de esa migración, que es la falta de gobernanza, de oportunidades económicas y de seguridad ciudadana en Centroamérica. Y de alguna manera esa política hacia Centroamérica que diseñó el gobierno de Obama sigue en pie. Tengo que reconocer que hay oficiales del gobierno de Trump que han hablado, por ejemplo, del tema de corrupción en Centroamérica, de apoyar instituciones como la CICIG. Así que yo ahí preservo la esperanza que va a seguir habiendo tanto en el gobierno como en el Congreso un reconocimiento que es importante seguir muy enfocado en apoyar mejores condiciones para las personas que viven en Centroamérica. Al principio del programa hablábamos del programa de recepción de exiliados o de personas que piden asilo de México. Si ese programa fuese más eficaz, ¿habría migrantes que preferirían quedarse en México antes que llegar a la Unión Americana? Yo creo que sí. Yo creo que lo que estamos viendo es flujos de migración y gente que tiene familiares que ya se han quedado y radicado en México, que dice, pues no está tan mal en cierta parte, o sea, como un flujo. Pero nunca va a llegar al nivel de gente que quiere llegar a los Estados Unidos, sobre todo por temas familiares. O sea, nos tocó un caso de una niña hondureña de 15 años que huyó de Honduras y la detuvieron en México, le ofrecieron asilo, pero no lo quiso porque su mamá vive en Estados Unidos. O sea, ¿qué va a hacer ella? Ahí, ¿quién se va a cuidar de ella? Va a quedar en un albergue del Estado 3 años hasta que tenga 18 años. O sea, yo creo que el tema de los vínculos familiares en Estados Unidos y la mayor posibilidad a veces de conseguir protección en Estados Unidos va a seguir provocando que mucha gente va a seguir viendo a Estados Unidos como su lugar de destino, aunque sí más y más están llegando a México. Cuando Donald Trump dice que México no está haciendo lo suficiente para ayudarles con el problema migratorio, ¿se refiere al programa de acogida, por ejemplo? Yo creo que se refiere más a lo que se conoce como Programa Frontera Sur de México, que yo creo que el presidente Trump está equivocado a pensar que desde que México empezó este programa, en la Frontera Sur se duplicó a nivel de detenciones de centroamericanos en la Frontera Sur de México. O sea, México empezó a posicionar más agentes migratorios, tienen más retenes. O sea, se hizo mucho a petición de Estados Unidos. Para que todos nos entiendan, los migrantes que vienen de Centroamérica tienen que atravesar México. Es decir, entran por la frontera sur de México y continúan hacia el norte, donde está la frontera norte de México y la del sur de Estados Unidos, que es la misma. Y entonces lo que usted dice es, el plan Frontera Sur es la que hace frontera con Guatemala y es ahí donde está donde México empezó desde 2014 a aumentar sus esfuerzos de detener y en lo general deportar a centroamericanos, tanto así que en 2015 se detuvo más centroamericanos en México que en Estados Unidos. Interesante. Esto es Poder Latino, ya volvemos. Ya regresamos con Poder Latino. Continuamos con Poder Latino. Seguimos en Poder Latino analizando esas elecciones que se acercan en México y cómo van a influir en la Unión Americana o cómo la Unión Americana está influyendo en esas elecciones, el problema de seguridad, el problema migratorio, lo hemos hablado, los candidatos, ¿qué dicen? Miren, la última encuesta que nos referimos, hay varias, pero la mayoría están en torno a estas cifras. Esta es de Bloomberg, del pasado 30 de mayo. Dice que el candidato de un partido que se llama Morena, algunos de ustedes conocerán el nombre de Andrés Manuel López Obrador, es el candidato que va en la delantera. En México no hay segunda vuelta y por lo tanto todos lo juegan a esa carta. ¿Cómo va Andrés Manuel López Obrador?
con el 52,8%. Es decir, las encuestas dicen que 5 de cada 10 mexicanos le darían el apoyo, de los que votan. ¿Quién va detrás? Ricardo Anaya, del PAN, el partido PAN, el 25,7%, muy por detrás. Y finalmente José Antonio Meade, del PRI en este caso, con el 19,1%. Las cifras son grosso modo, pero gran distancia del candidato de Morena, y detrás Anaya y Meade. Anaya con el 25, sería aproximadamente 2,5 de los votantes de cada 10, y en el caso de José Antonio Meade, pues 2 de cada 10. La mejor campaña para Andrés Manuel López Obrador, que es, si no recuerdo mal, la tercera vez que intenta llegar a la presidencia, y parece que esta la tiene en la punta de los dedos si nada cambia en esta recta final, ¿es Donald Trump? Yo creo que la mejor campaña para Andrés Manuel López Obrador es la situación en México. Yo creo que la relación con Estados Unidos sí es importante para los votantes. El debate presidencial anterior, un enfoque principal fue la relación con Estados Unidos y temas de migración, pero en lo general yo creo que lo que está impulsando su popularidad es la necesidad de cambio en el país, a nivel nacional, por la gente que no se siente que se ha mejorado su situación económica en por lo menos 2 gobiernos o 3, que la violencia no está mejorando y que están cansados de tanta corrupción y la percepción de que la corrupción se ha expandido en este sexenio. ¿Anaya no representa eso? Es decir, Anaya no es un candidato que pueda hacer uso de la bandera de la lucha contra la corrupción, contra el crimen organizado, y parece que lo está capitalizando López Obrador. López Obrador es el candidato que más claramente representa el cambio, representa algo distinto, representa ese sentimiento de anti-establishment que hemos visto en otros países de la región. En el caso de Anaya, si bien representa un cambio del gobierno actual, su partido estuvo en el poder en los 2 sexenios anteriores, y es un candidato también por el estilo un poco más convencional. Así que en la práctica es AMLO, López Obrador, quien ha podido canalizar ese sentimiento de rechazo a la política de siempre y ofrecer una opción de cambio al país. Yo le escuchaba y pensaba, esa definición es la que yo oía en las primarias republicanas de Donald Trump. ¿Es López Obrador el Donald Trump mexicano? Tendrán sus diferencias, pero en estilo parece que tienen algunas similitudes importantes. ¿Cuáles son? Yo creo que sobre todo es ofrecerse como la solución ellos mismos, como personas. Como yo digamos, Donald Trump lo decía, solo yo lo puedo hacer, ¿no? No hablan de instituciones, de cambios estructurales, sino que la sola llegada al poder de esa persona representaría un país distinto. Es ofrecer una opción personalista para el cambio, y en eso creo que a mí me parece que hay semejanzas entre ambas figuras políticas. Yo creo que la diferencia quizás sería en las políticas mismas. O sea, López Obrador ha sido consistente en sus 3 contiendas de sus enfoques, ¿no? De cambiar modelo económico o enfocar más en cómo fortalecer la economía nacional, mexicano, de cómo responder a los pobres. Yo creo que tiene un reconocimiento también en el país porque ha viajado a todo el país. O sea, yo creo que la diferencia realmente, yo creo que no es decir algo a sus seguidores nomás porque es lo que quieren decir o se quieren escuchar, sino que él tiene como un plan de cambio en México que creo que no ha cambiado totalmente en las 3 veces que ha tratado de asumir la presidencia. Pero ciertamente hay su forma de discurso que creo que estoy de acuerdo con Michael, ¿no? ¿Están justificados los miedos del empresariado mexicano a una eventual victoria de Andrés Manuel López Obrador? Pues yo creo que López Obrador ha visto varias veces tratando de reafirmar, o sea que tampoco les va a cancelar todos sus contratos. Yo creo que su enfoque es más en el tema de la corrupción. Y hay que ver, cuando era jefe de Estado, jefe de gobierno de la Ciudad de México, cuando era Distrito Federal, atrajo al sector empresarial para revivir el centro histórico. Carlos Slim trabajó mucho con él en eso. Entonces hay que ver qué tanto su forma de gobernar en esa época, en 2001 a 2005 más o menos, se replica ahora o se va a ver muchos cambios.
Sí, es un poco difícil saber porque no tiene políticas súper claras y sus asesores vienen un poco de distintos índoles políticos y perspectivas sobre los temas que podrían preocupar a los empresarios, como energía, por ejemplo. Pero de acuerdo con Maureen, creo que quizás la referencia más importante sería la manera en que gobernó el Distrito Federal y en ese sentido pues los indicios serían no tan malos para el sector privado. Recta final aquí en Poder Latino. Al volver les preguntamos a los invitados sobre cuál creen que será el resultado de las elecciones del 1 de julio. Ya volvemos. Ya regresamos con Poder Latino. Continuamos con Poder Latino. Hasta aquí el programa de hoy. Lo hemos compartido con Maureen Meyer, la directora para México y Derechos de Migrantes de la oficina WOLA, y con Michael Camilleri, que es el director del programa Estado de Derecho del Diálogo Interamericano. Gracias por haber estado con nosotros. A ustedes les esperamos la semana que viene. Gracias por escogernos para estar informados. Feliz domingo.